¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Mucho gusto de saludarlos en esta mañana. En esta mañana quiero hablarles un poco sobre el dolor. Durante este tiempo, desde el año pasado, estamos sufriendo el tema de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, durante muchos años, durante esta época, estas épocas pasadas también, el mundo ha pasado aproximadamente 8 pandemias. Por ejemplo, la primera pandemia fue en el año 1320. Esa pandemia se llamó la peste negra, que afectó a millones en los países europeos. El 35% de la población de Inglaterra murió. El 30% de Italia también murió. El 35% de Alemania murieron. Muerte, dolor. Y de ahí vino otras pandemias más que por un tema del tiempo no lo voy a mencionar, pero son 8. Y el penúltimo, por ejemplo, es el año 1920, que era la peste bubónica, donde murieron más de 40 millones de personas, lo que se llama también la gripe española, ¿no? Y ahora, el año pasado, 2020, la pandemia del coronavirus, donde hay más de 55 millones de contagiados e infectados por este virus. Lo interesante es de que cada 100 años se produce una pandemia en este mundo realmente. Ahora, el libro de Job, en el capítulo 23, el versículo 10 dice: «Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro», dice. El libro de Job podemos verlo de diferentes maneras, pero yo tengo 2 puntos de vista y ustedes pueden elegir un punto de vista. El primer punto de vista es: Job viene a ser un ejemplo acerca de la paciencia, cómo enfrentar el dolor con paciencia, pero también un ejemplo de cómo afrontar el dolor también, cómo afrontar el dolor. Interesante, si usted ha leído el libro de Job, ¿no? Vemos que Job sufrió la muerte de sus hijos. Job sufrió la desaparición de sus ganados, ¿no? También sufrió la pérdida de todos sus bienes materiales. Y por último, Job realmente sufrió una llaga maligna en su cuerpo, donde empezó a supurar y empezó a tener constantes fiebres. Y ahora, todo esto realmente en la vida de Job, en el cuerpo de Job. Entonces Job experimentó el dolor en carne propia. Imagínese su cuerpo lleno de llagas, supurando y con mucha fiebre. No sé si usted aguantaría realmente. Pero ese es Job, ejemplo realmente de cómo afrontar el dolor. Por eso dice aquí: él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Lo que está diciendo es esto: que el dolor humano todos podemos pasarlo por eso. Y lo que dice es que después de ese dolor, dice, uno va a salir como el oro. Es decir, una prueba te conduce realmente hacia cosas interesantes en tu vida para que puedas superar más adelante otros problemas más, otros dolores más también. Pero hay 2 cosas sobre el dolor en esta mañana que quiero deciros. En primer lugar, las tormentas en la vida son inevitables realmente. Nacemos en un mundo lleno de penumbra, lleno de oscuridad. Así que todas las tormentas, tú y yo pasamos por eso y son inevitables. Pero en segundo lugar, de nuestra actitud ante la vida depende el sobrevivir y aún más ser enriquecidos por el dolor. Depende de tu actitud. ¿Cómo lo tomas? ¿Cómo lo manejas el dolor? Tú puedes ser enriquecido o en todo caso puedes morir, ¿no? Antes de que te pongan en la tumba, de repente puedes estar muerto tú ya emocionalmente. ¿Qué dice Job? Me probará y saldré como el oro. Y quiero terminar diciendo en esta mañana: el dolor, como dije, es inevitable, pero el sentirse miserable es opcional. Y lo que quiero decir es esto:
Tú y yo podemos tener dolor, pero eso es parte de la vida, como dije. Y eso nos puede ayudar a salir como el oro más adelante para tener y poder afrontar otras pruebas más. Pero el sentirse miserable, eso depende de ti y eso depende de mí también. En otras palabras, cuando usted tiene dolor o cuando usted tiene una prueba tremenda en su familia y muerte en su familia, nunca se pregunta entonces, ¿por qué me está pasando esto? Sino debe preguntarse, ¿para qué? ¿Qué aprendo de esto? ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿O a dónde voy a llegar de todo esto? ¿Y cómo superarlo todo esto? El sentirse miserable es opcional. Amigo, en esta mañana, cuando usted pasa un dolor por el dolor o pasa por el valle de muerte, nunca se sienta un miserable. Al contrario, siéntese privilegiado de repente, sí. ¿Por qué? Porque usted cuando pase ese dolor, cuando usted pase esa prueba, usted realmente va a salir como el oro pulido, brillante en su vida. ¿Qué dice Job? Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Que Dios te bendiga, que tengas un buen día.